¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que dejaste de confiar en ti mismo? ¿Cuántas veces el amor que ofrecemos nos desintegra por dentro y nadie siquiera lo nota? Y si el dolor que cargas no fuera un trauma, sino un rito secreto de transformación. Lo único más peligroso que la maldad es la bondad inconsciente. Carl Jung hay una herida que no sangra, no tiene marcas visibles, se instala en el espacio entre la identidad y el afecto. Todavía eres tú, pero al mismo tiempo ya no lo eres. Esa herida tiene un nombre silencioso, el abuso narcisista, y cuando eres un empático, alguien que siente el mundo en la propia carne, ese abuso no solo hiere, reorganiza tu alma. Carl Jung, el psicoanalista que se sumergió más profundo que cualquiera en el abismo de la psique humana, descubrió algo que muchos consideran demasiado peligroso para ser discutido abiertamente. Existe una etapa final en el viaje del empático después del abuso, una mutación de la conciencia, una ruptura que transforma el dolor en discernimiento, la ingenuidad en soberanía y el amor en alquimia. Pero para llegar ahí, es necesario morir, no una vez, sino 3. Este video es una invitación, no para una cura fácil, sino para el enfrentamiento brutal con tus propias sombras, para entender por qué sufriste no solo como víctima, sino como parte de un drama arquetípico, profundo y ancestral. Si alguna vez te llamaron demasiado intenso, demasiado sensible, o si alguna vez te sentiste loco por ver lo que nadie quería ver, este es tu lugar, porque hoy vamos a explorar lo que Jung llamaba soberanía empática, un estado de conciencia tan raro que transforma a sobrevivientes en visionarios. Pero atención, esa transformación cobra un precio, y tal vez ya no seas reconocido por nadie, ni siquiera por ti mismo. Todo comienza con el brillo, la intensidad, el espejo. El narcisista no entra en tu vida como un depredador, entra como si fuera una extensión de tu alma. Te ves en él, en las palabras, en los gestos, en los silencios que parecen haber sido creados a la medida para acoger tus dolores. Pero poco a poco, el reflejo empieza a resquebrajarse, y lo que era amor se vuelve vigilancia, lo que era cuidado se convierte en culpa. Empiezas a disculparte por sentimientos que no son tuyos, y cuando intentas hablar, él dice que estás exagerando, que eres dramático y difícil, demasiado frágil. Es en ese momento cuando la guerra comienza, pero no una guerra común, es una guerra psíquica, donde el arma más letal es el gaslighting, la distorsión sistemática de tu realidad. Empiezas a dudar de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que intuiste. Tu brújula emocional se rompe y quedas a la deriva dentro de ti mismo. Jung escribió que la soledad no proviene de no tener personas a nuestro alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que nos parecen importantes. El empático, al ser absorbido por el mundo del narcisista, entra exactamente en ese exilio silencioso. Aún siente todo, pero ya no puede confiar en lo que siente. Y aquí está la paradoja cruel. El empático cree que puede curar al narcisista con amor. Lo intenta más, cede más, calla más, pero lo que no sabe es que el narcisista no quiere curación, quiere control, y cuanto más amas, más te drenan. No hay reciprocidad, hay extracción. Es como una transfusión emocional constante, donde sangras para mantener al otro de pie. Carl Jung observó este fenómeno en sus consultas. Un paciente puede estar psíquicamente disuelto, sus fronteras internas borradas, ya no sabe dónde termina el otro y dónde comienza él mismo. Esto no es romanticismo, esto es invasión psíquica, pero la mente tiene sus mecanismos de supervivencia. Empiezas a anestesiarte, a construir máscaras, a esconder tu dolor en sonrisas, bromas, productividad. Y la herida crece, no por falta de amor, sino por exceso de él mal dirigido. Jung llamaba a esto herida relacional inconsciente, una especie de pacto silencioso donde el empático acepta ser devorado para no perder el vínculo. Se sacrifica emocionalmente y cree que eso es virtud, pero ese es el mayor peligro, porque mientras tú te destruyes, el narcisista solo se alimenta, y lo más perverso, te culpa por estar roto. En este capítulo, la herida aún palpita. Es invisible para el mundo, pero devastadora por dentro. El empático aún no lo sabe, pero está siendo preparado, porque, en palabras de Jung, la persona que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado realmente. En la próxima inmersión entraremos en la segunda capa de este viaje.
cuando el propio abusador se revela como un espejo oscuro, aquel que refleja no solo tu luz, sino todo lo que intentaste olvidar de ti mismo. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Qué ves cuando alguien te miente? ¿Ira? ¿Decepción? Jung veía otra cosa, un reflejo, un espejo. Sí, el narcisista miente, manipula, distorsiona, absorbe, fragmenta, pero detrás de esa figura destructiva representa algo aún más peligroso. Te muestra lo que tú mismo negaste sobre ti. Parece cruel, y lo es, pero también es el inicio de la alquimia. Jung escribió: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. Y el narcisista, sin saberlo, se convierte en el conductor de ese ritual sombrío. Es el espejo que refleja no solo tu amor, sino también tu sombra, la sombra, aquello que juraste nunca ser y que por eso escondiste. Al principio lo único que ves es dolor, la manipulación, el desprecio, el juego psicológico, pero en algún punto, en el silencio de las madrugadas donde todo parece roto, surge una pregunta que desgarra. ¿Por qué permití esto? Es ahí donde comienza la transformación. Miras hacia atrás y percibes las señales, los límites que no impusiste, las verdades que ignoraste, las partes de ti que callaste para mantener al otro cerca. Y empiezas a ver. El narcisista no solo invadió, entró por puertas que tú dejaste abiertas. Eso no es culpa, es conciencia. Lo que antes era solo abuso, ahora es espejo. Y aquí entra la visión más peligrosa de Jung. El narcisista es el iniciador involuntario de la metamorfosis psíquica. No por intención él no desea tu evolución, sino porque el dolor que causa es tan intenso que obliga al empático a ver todo lo que antes era invisible. Es como si la psique gritara: ya no puedes ignorar tu sombra, la vas a mirar, o ella te devorará. Jung vio esto en su paciente M, una mujer de 34 años que, tras sucesivas relaciones abusivas, llegó al consultorio psíquicamente disuelta. Ya no sabía lo que era sentir por sí misma, pero poco a poco, ante su propia ruina, comenzó a ver, no al narcisista, sino a sí misma. Vio su propia tendencia a intentar arreglar a los demás, el placer secreto de sentirse necesaria, la dificultad de aceptar límites, propios y ajenos, y la creencia infantil de que el amor todo lo cura. Nada de eso era maldad, pero era sombra, y cuando la sombra es ignorada, atrae aquello que la representa. El narcisista entonces entra en escena como el símbolo vivo de la negación de la propia sombra. Muestra sin querer tu carencia, tu búsqueda de validación, tu dificultad para ser entero, estando solo. Es cruel, pero es real y es transformador, porque a partir de ese reconocimiento brutal, algo cambia. Dejas de ver al narcisista como villano y comienzas a verlo como el síntoma de una herida mucho más profunda, la que cargas desde mucho antes de que él llegara. Y cuando eso sucede, él pierde el poder. Sí, aún es tóxico. Sí, aún manipula. Pero algo en ti despierta. Jung llamaba a esto individuación forzada. El proceso en el que el self emerge de la destrucción del ego, no porque quieras crecer, sino porque, si no creces, te desmoronas. Es el inicio de lo que él llamó alquimia psicológica. El dolor se vuelve fuego, el ego, plomo, y la conciencia, oro. La figura del narcisista entonces cambia. Ya no es más tu verdugo. Es el arquetipo del instructor inconsciente. Aquel que, por su oscuridad, te obligó a buscar tu luz, sin negar las tinieblas. Y ahí es donde habita el poder, porque el empático que empieza a integrar su sombra,
se vuelve indomable. Siente pero no se pierde, ama pero no se anula, y ve profundamente. Se ve a sí mismo, ve al otro, ve el juego completo. Pero esa visión exige una muerte, o mejor dicho, existen dolores que no sanan con el tiempo, solo sanan cuando son comprendidos, o cuando nos matan, y la persona que sobrevive ya no es la misma. Carl Jung observó que, frente al abuso narcisista, el empático no solo sufre, muere, no físicamente, sino psíquicamente, 3 veces, 3 colapsos profundos, 3 entierros simbólicos. La primera muerte es la del self idealizado. Es cuando descubres que no eres tan bueno como pensabas, que tu bondad era, muchas veces, una compulsión por agradar, que tu generosidad escondía una urgencia desesperada de ser amado, y que tu empatía, esa que tanto valorabas, también era una huida de ti mismo. Es un duelo amargo. Te enfrentas con el hecho de que, detrás de tu luz había orgullo, detrás de tu entrega había control, y detrás de tu dulzura había miedo. Miedo de no ser elegido, miedo de no ser suficiente. Esa muerte destruye el ego que construiste para sobrevivir. Y duele como si arrancaran tu piel emocional, pero es solo el comienzo. La segunda muerte es más cruel. Es la muerte de la creencia de que el amor puede curar a cualquiera. Aquí encaras la realidad más dura. No todos quieren ser salvados, no todos merecen tu empatía, no todo sufrimiento puede ser abrazado con esperanza. Empiezas a entender que hay personas, como el narcisista, que usan el amor como carnada, y que, al intentar curarlas, solo pospones tu propia sanación. Esa percepción parte del corazón, porque el empático quiere creer, quiere salvar, pero empieza a aceptar que, al intentar salvar al otro, se está ahogando. Jung llamaba a esto la caída del salvador interior, el momento en que el empático se da cuenta de que su compasión no es un puente, sino una cadena, y que amar al otro ya no puede significar abandonarse a sí mismo. La tercera muerte es la más temida. Es la muerte de la necesidad de validación externa. Aquí entiendes que nadie vendrá a aplaudirte por haber sobrevivido, que el narcisista nunca reconocerá el mal que te hizo, y que tal vez el mundo entero siga viéndote como demasiado sensible. Mueres por dentro, porque te das cuenta de que nunca serás comprendido como quisieras, que la reparación no vendrá de afuera, que el te entiendo que esperas no llegará. Es en ese punto donde muchos se rinden, retroceden, regresan a relaciones tóxicas solo para sentirse vistos, aunque maltratados, o se vuelven cínicos, blindan el corazón, dejan de sentir. Pero algunos, muy pocos, atraviesan, pasan por las 3 muertes y emergen del otro lado, renacen, y ese renacimiento no es romántico, no tiene música de superación ni aplausos, tiene silencio, tiene soledad, tiene lucidez. Carl Jung describió esa etapa como la emergencia de la soberanía interior. El empático no vuelve a ser quien era, porque quien era necesitaba morir. El nuevo ser que nace es algo raro, siente pero no absorbe, ama pero con raíces propias, ve y ya no cierra los ojos. Esa persona desarrolla lo que Jung llamó empatía soberana, la capacidad de conectarse profundamente con el otro sin abandonarse, de comprender el dolor ajeno sin ahogarse en él, de amar sin enfermar. Pero ese renacimiento cobra un precio, ya no perteneces al mismo mundo, amigos no te reconocen, la familia te acusa de frialdad, parejas dicen que cambiaste, y si cambiaste, moriste y renaciste. Ahora ya no necesitas explicarte, te habitas. Lo que antes era fragilidad se volvió discernimiento, lo que era ingenuidad se transformó en sabiduría, lo que era carencia se volvió presencia, pero el proceso exige valor, porque pasar por las 3 muertes es perder todo lo que era familiar hasta que solo queda tú, crudo, desnudo, íntegro. En la próxima etapa exploraremos ese estado tan raro y tan incomprendido, la soberanía empática, cómo se forma, cómo funciona y por qué, a pesar de ser la cura, puede dejarte completamente solo. Porque como dijo Jung, el árbol que quiere tocar los cielos necesita tener raíces tan profundas en el infierno. ¿Alguna vez te has sentido tan cansado que ya no podías sentir? No porque te volviste de piedra, sino porque algo en ti aprendió, a la fuerza, a elegir lo que absorbes.
Esa elección, esa lucidez emocional, es lo que Jung llamó permeabilidad consciente. Y es el comienzo de la soberanía empática. No se trata de volverse un monje inquebrantable, ni un ser iluminado que flota por encima del dolor humano. Muy al contrario, el soberano empático lo siente todo, pero decide qué vale la pena llevar dentro, y eso lo cambia todo. Jung observó en sus estudios clínicos que unos pocos empáticos no solo se recuperaban del abuso narcisista, atravesaban un proceso que él describió como transmutación psíquica, un estado donde el trauma no solo era sanado, sino resignificado como herramienta de visión. Esa visión no es metafórica, es casi profética. El empático soberano mira a una persona y ve el juego, las defensas, los miedos, las mentiras no dichas, los patrones heredados. Es como si los bastidores de la psique humana se volvieran visibles, y con eso algo se rompe para siempre, la posibilidad de vivir en ilusiones. Jung escribió: ella mira a los ojos del otro y ve el lugar donde él se perdió. Ese tipo de percepción, que parece mística, es en realidad fruto del dolor metabolizado, del infierno psíquico atravesado sin anestesia, del colapso transformado en claridad. Pero eso tiene un costo, porque con esa soberanía llega la imposibilidad de retroceder. Ya no puedes ignorar falsedades, ya no puedes reírte de bromas sociales que encubren heridas profundas, ya no toleras relaciones que exigen que finjas, y el mundo exige fingimiento todo el tiempo. Jung llamaba a esto la fatiga del vidente, el cansancio de ver demasiado, de sentir demasiado, de saber que la mayoría no quiere saber. Pero el empático soberano no necesita la aprobación de los demás, ya no se define por la aceptación, ya no intenta ser necesario, él es, y eso basta. En la paciente M, Jung notó este hito. Ella ya no intenta curar a los demás, pero paradójicamente es eso lo que la vuelve curativa, porque el verdadero poder de un empático no está en salvar, está en ser entero frente al otro, sin intentar arreglar, sin sacrificarse, sin esconderse. La empatía soberana no es indulgencia, es discernimiento, es decir no con compasión, es percibir la manipulación y permanecer en paz, es amar sin tener que diluirse, y eso solo es posible cuando la sombra ha sido integrada. El empático soberano conoce su propia rabia, reconoce su propia carencia, admite su propia oscuridad, y por eso ya no proyecta nada en el otro. Eso es lo que lo vuelve inmune al narcisista, porque el narcisista solo tiene poder sobre quien aún niega su propia sombra, pero frente a quien la abrazó, pierde el juego antes de empezar, y esa inmunidad no viene con odio, viene con libertad interior. Ya no necesitas probar nada, ya no necesitas salvar a nadie, ya no necesitas ser alguien que el otro apruebe, simplemente eres. Pero atención, eso no significa frialdad, muy al contrario. El empático soberano es más humano que nunca, pero ahora ama con raíz, con centro, con conciencia, y es por eso que asusta. Jung escribió: el empático soberano no es amado por muchos, pero es necesario para todos. Se convierte en un espejo profundo que revela lo que la gente no quiere ver, y por eso muchas veces es rechazado. Pero ese rechazo ya no duele como antes. Solo confirma que ya no estás en ese mismo lugar. Ha evolucionado. Evolucionar aquí no es subir, es sumergirse, es tocar el fondo del alma humana y volver con algo que nadie puede quitarte: claridad. En la próxima y última parte de este viaje, vamos a enfrentar lo que quizás sea el aspecto más doloroso de todo este proceso: el precio de la conciencia. Porque ver demasiado, sentir demasiado, saber demasiado puede dejarte solo, y aún así esa soledad es sagrada. Existe un tipo de soledad que no nace de la ausencia de personas, nace cuando despiertas y te das cuenta de que casi nadie a tu alrededor está listo para encontrarte despierto también. Carl Jung llamaba a esto el aislamiento del profeta, no porque el empático soberano se crea especial, sino porque ve, y ese ver lo cambia todo. Él ve los juegos emocionales disfrazados de afecto, ve las manipulaciones sutiles en el discurso de quien finge cuidar, ve el miedo detrás de la rabia, la carencia detrás del control y la máscara detrás de cada todo está bien. Y ver todo eso es, al mismo tiempo, un don y una maldición, porque, como dijo Jung, la persona que ve demasiado se vuelve insoportable para quienes viven para esconderse. Al inicio, el empático soberano intenta continuar como antes, intenta encajar, intenta reírse de los mismos chistes, mantener los mismos lazos,
pero algo dentro ya no lo permite. Los ambientes antes familiares ahora suenan vacíos, las conversaciones se vuelven ruido, las interacciones exigen un esfuerzo artificial que desgasta, no porque se haya vuelto frío, sino porque ya no puede fingir. Y la verdad es, la mayoría de las relaciones se basan en acuerdos silenciosos de negación, acuerdos que el empático soberano ya no puede firmar. Entonces se aleja, no por desprecio, sino por supervivencia psíquica, y es ahí donde el viaje cambia de tono. El empático que antes necesitaba desesperadamente de conexión, ahora aprende a estar solo, no como castigo, sino como rito. La soledad en esta etapa se vuelve templo, es donde escucha con nitidez su propia alma, donde reencuentra su voz sin el eco de otras expectativas, donde descansa de la obligación de ser entendido, porque ahora se entiende a sí mismo. Pero esta soledad también tiene sus sombras. Jung observó que muchos que alcanzaron este estado relataban algo que él llamó fatiga arquetípica, un cansancio profundo de estar siempre viendo, siempre sintiendo, siempre descifrando. Es como si hubieras comido del fruto del árbol del conocimiento, y ahora estuvieras desterrado del paraíso de la inconsciencia. Ya no puedes volver a ser quien eras, ya no logras desver lo que viste, y todo eso puede parecer una injusticia, pero no lo es iniciación. Jung creía que los empáticos soberanos no surgen por casualidad, son moldeados en el dolor para convertirse en puentes entre el mundo de la inconsciencia y el de la verdad. Ellos son quienes sienten por dentro lo que el mundo niega por fuera, y por eso curan, no con fórmulas, no con consejos, sino con presencia. Pero incluso ese papel de sanador debe ser soltado, porque el mayor desafío del empático despierto es no identificarse con su poder, no convertirse en el sabio que mira a los demás desde arriba, no caer en la trampa de la superioridad espiritual. La verdadera conciencia viene con humildad, la sabiduría legítima viene con silencio. El empático soberano, al final, ya no quiere probar nada, no discute, no convence, no compite por atención, solo habita su propio centro y por eso es libre, libre de la necesidad de explicarse, libre de la compulsión por agradar, libre de la prisión de ser aceptado por quienes no pueden verlo. Esa libertad es cara, cobra su aislamiento, cobra su deconstrucción, cobra cada pedazo del yo que dependía de la mirada del otro, pero al final es la única libertad que vale la pena, porque cuando nadie más puede darte o quitarte lo que eres, finalmente te vuelves entero. Como escribió Jung en sus últimas anotaciones sobre este viaje, el empático soberano ya no es una persona común, se ha convertido en un símbolo vivo. Lleva en los ojos el abismo que atravesó, y en su silencio la medicina que el mundo aún no sabe que necesita. Tal vez ahora entiendas por qué tantas cosas dentro de ti parecían no tener nombre, por qué ese dolor específico, esa sensación de estar roto de una manera invisible no era locura, era un pasaje. No estabas fallando, estabas renaciendo. Lentamente, brutalmente y de manera sagrada. Carl Jung no nos dio una escalera para escapar del dolor, nos dio un espejo oscuro, una invitación a entrar en nosotros mismos, con el valor suficiente para no huir cuando la verdad doliera. Y duele, pero si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, sentiste cada silencio, entonces tal vez tú también estés atravesando las 3 muertes, tal vez tú también estés aprendiendo a ver, y tal vez, aún sin darte cuenta, ya te estés volviendo soberano. Pero necesito decirte algo sincero. El mundo no va a aplaudir tu transformación. Al contrario, pondrá seca a prueba tu visión, intentará jalarte de vuelta, dirá que cambiaste demasiado, y sonreirás cansado, porque sabes que es verdad, cambiaste, y no hay manera de volver atrás, ni deberías. La mariposa no puede fingir ser oruga solo para agradar a quien nunca quiso ver sus alas. Sé que este video no es fácil, no es viral, no es ligero, pero es necesario. Y si sentiste esto, si este contenido tocó algo que estaba en silencio dentro de ti desde hace mucho tiempo, entonces respira profundo ahora y escribe en los comentarios: yo me estoy volviendo soberano. Ese pequeño acto, simbólico, íntimo, ritualístico, puede ser tu primer paso visible, una marca en el espejo, un recordatorio para cuando vuelvas a olvidar, porque vas a olvidar. Pero esa semilla ya fue plantada. Ahora déjame compartir algo personal contigo.
Hubo un momento en mi vida en el que pensé que nunca más volvería a confiar en nadie. Después de una relación en la que todo lo que yo ofrecía era devorado, me quedé mudo por dentro. Ya no sabía qué era mío. La empatía se volvió enfermedad. El amor se volvió trinchera. Y yo, una especie de zombi amable, siempre sonriendo y siempre exhausto. Fue Jung y los textos que parecían haber sido escritos con sangre quien me jaló de regreso. Pero no al yo de antes, a alguien nuevo, a alguien que ya no vive intentando probar su bondad, a alguien que solo quiere habitar su propia verdad. Si este video está en tu pantalla ahora, si lo viste hasta el final, no es casualidad. Hay algo en ti que ya sabe, ya lo siente, ya empezó a despertar, no estás solo, y aunque lo parezca, esa soledad tiene forma de capullo. Gracias por permitir esta conversación en el silencio de tu madrugada. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre el modelo mental, que ha ayudado a miles de personas a dejar de reaccionar como antes y empezar a responder con fuerza, claridad y control. Ahora, si todavía no le has dado like a este video, ¿qué estás esperando? ¿O eres de esos que creen que el algoritmo vas a entender solito que esto es necesario? Ayuda al universo y también al canal. Deja un comentario sincero. Suscríbete, no por obligación, sino porque sabes que este viaje no termina aquí. Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla, no des clic en ellos si quieres dormir en paz. Abren puertas. Y algunas ya no se vuelven a cerrar. Nos vemos allá.